Bien hallados y queridos suscriptores, es para mí un placer un placer y les pido disculpas porque tendría que haber tenido en cuenta el tema de la puerta. Es para mí un placer hacer una nueva reseña para ustedes. Lo primero de todo es que se les debe hacer un anuncio. El anuncio, y esto lo digo ya para todos. Mi amigo, que supongo que habrán visto sus posts en mis dos últimas críticas, en Extra Extra, últimas noticias del Rincón del Bibliófilo, últimas noticias en Rincón del Bibliófilo, en nuestro último vídeo, La prisión de la libertad, Michael Ende, el Merlín bávaro, que aún me sigue cautivando. Pues me ha propuesto mi amigo el señor Emanuel Gonzaga que haga 3 reseñas que se van a subir también próximamente a este canal. Y estas nuevas reseñas se harán a partir del mes de junio, que es porque he decidido personalmente que este mes intentar a ver si puedo leer algunos libros que tengo pendientes, y una vez en junio ya sí que se tiene pensado subir 2 reseñas de 2 libros de un escritor muy interesante que merece muchísimo la pena. Ya saben que he hablado mucho de mi amigo el señor Sergio Gómez Moyano, que es especialista, así que 2 de esas críticas de los 3 libros que me ha pedido don Emanuel Gonzaga le harán mucha ilusión a mi amigo Sergio Gómez Moyano, a quien tanto, del que estoy muy orgulloso de haber mantenido, del tener contacto y amistad, ciertamente, por lo menos epistolar, a través de Goodreads y también del Hotmail, ciertamente. Y esto es lo que quería decir, que cualquier persona, ciertamente, que desee que yo haga la crítica de un libro, siempre que lo haya leído o lo tenga a disposición, que me lo pida, que aquí precisamente una de las cosas que yo digo es que ciertamente a mí una de las cosas que me gusta es que, aparte del vídeo que yo pueda grabar para ustedes, lo que yo deseo ciertamente es que la gente participe y se involucre y ciertamente dé nuevas ideas. Eso es lo que deseo decirles. Así que ciertamente, si ustedes me piden críticas, yo haré todo lo posible para poder subirlas al canal. También tengo otras pendientes, como por ejemplo la de Cónclave de Robert Harris, y también Estrella de los Elfos, y se hará todo lo posible para que se puedan subir al canal y ustedes las tengan a su disposición. Y eso era lo que quería personalmente decirles antes de empezar con la nueva crítica que se va a subir al canal del Rincón del Bibliófilo. En este caso nos referimos a un libro que va a ser la primera crítica negativa que vaya a subir al canal. No es el primer libro que suspendió. Ya se les ha dicho que el primer libro que para mí suspendió fue este de Al salir del infierno, de Philip Banter. Este fue el primer libro que suspendió. Sin embargo, yo no veo que haya sido mucho peor que este del que les voy a hablar. También Cónclave, les puedo garantizar que Cónclave me ha desagradado mucho. Y también la última novela que se ha leído. Es verdad que yo en un principio le había prometido a mi amigo, el señor Emanuel Gonzaga, que las reseñas prometidas se harán después de que yo leyese el libro de El pájaro espino de Colin McCulloch. También me ha desagradado, pero tiene una cosa muy buena la novela de Colin McCulloch, que, a pesar del tema del el abarraganamiento de uno de los personajes, del nicolaísmo de uno de los personajes, yo creo que ya conocen ustedes la miniserie porque es famosa por la participación de ese icono del Hollywood de los años 40 y 50, una de las grandes actrices rubias que se quedó sin ganar el Oscar. En este caso nos referimos a Barbara Stanwyck, por la participación de Richard Chamberlain. Yo les puedo reconocer que la primera parte, por lo menos, si prescindimos del tema del contubernio entre el padre Ralph de Bricassart y la protagonista, si la primera parte por lo menos merece la pena si prescindimos de eso. Luego ya la segunda es un auténtico desastre. Pero aún así me ha agradado más que esta novela que se les va a reseñar. Esta novela tiene algo terrible, y es el daño inmenso que las ideologías pueden hacer.
y cómo un tema tan interesante como este tema de la papisa, que podría haber dado lugar a una gran novela debido a las debido a las ideologías y a las actitudes sectarias de la autora, se ha convertido en un auténtico desastre. Es una cosa que no entiendo de esta novela, ciertamente, es cómo es posible que tenga una valoración tan alta en Goodreads, un 4,04. Ya saben que Goodreads es 1/5 y yo no me entra en la cabeza que una novela tan sectaria, tan maniquea y tan llena de errores y tan sobrevalorada, en mi opinión, pueda tener una valoración tan alta en Goodreads. Es algo que no me explico y yo la única explicación que yo le veo es que la gente está muy mal formada y sobre todo que el fenómeno fan, es decir, que la gente da igual si ha leído el libro o no, o si o lo, da igual, va a apoyar al autor, escriba lo que escriba, aunque lo que haya escrito haya sido un auténtico disparate como es este caso. Yo ciertamente lo tengo bien claro. El tema de las ideologías es la peor calamidad que ha pasado, porque al final, y esto lo hemos estado viendo en nuestro querido siglo XX, cuando uno no cree en Dios, uno es capaz de creer en cualquier cosa. Y al final, las ideologías se terminan convirtiendo en una especie de idolatrías o falsas religiones. Y es algo que ha denunciado nuestro querido de Prada. Esas ideologías nos deshumanizan y hacen que las personas que se nos opongan o que sean contrarias a nuestras posturas ideológicas sean rechazadas y sean rechazadas y despreciadas. Y ese es el gran daño que hacen ciertamente las ideologías. En este caso ya hablaremos del feminismo. Yo debo decirles una cosa que no escribí en la crítica. Yo lo pasé muy mal a raíz del tema del feminismo. Creo que, yo creo que nunca sentí simpatía por esta corriente ideológica, pero creo que a partir del 22 de abril de 2007, en el que lo perdí absolutamente todo, creo que ahí me di cuenta de lo negativa que era esta ideología en concreto y el daño inmenso que podía causar. Lo creo que en ese año lo viví en mis carnes. Luego seguí trabajando en este tema y pude profundizar un poco más y me di cuenta de que uno no necesita, igual que uno no necesita para defender a los obreros ser socialista o tener una ideología de izquierda, pienso que en el tema de las mujeres tampoco uno necesita ser feminista para defender a las mujeres. No lo necesita. Esa es una impostura que nos han intentado vender, ciertamente. Al final vemos que el feminismo no busca la igualdad de la mujer ni mejorar sus derechos. Lo que busca es enfrentarla contra el hombre y eso es lo que busca cierta plutocracia, ciertamente, para imponer sus postulados globalistas y también neomaltusianos. Lo que ciertamente buscan esas ideologías perversas es ciertamente la rápida sustitución de la población actual en Occidente por otra población. Y el feminismo le es muy útil para dividir y para crispar, igual que lo es el divorcio, igual que es el aborto, e igual que es la ideología de género. Yo quiero reconocer una cosa, y es que el feminismo ciertamente es una ideología que arranca del anarquismo, y si ustedes no me creen, solo tienen que ver a la primera persona que ciertamente promocionó el feminismo, que fue Mary Wollstonecraft, que fue la madre de la escritora Mary Shelley, con quien estaba casada, con Godwin, el autor de los misterios de Caleb Williams, que puede ser uno de los precursores del anarquismo. Esto es lo que se les quería decir personalmente. En cuanto al tema, es que podría defender ciertamente su causa si la autora se hubiera tenido a la verdad. Pero es que esta autora se ha tomado un montón de licencias históricas y ha retorcido el relato para que encaje perfectamente con sus preceptos ideológicos. Y es por eso que esta novela es tan desastrosa. Aquí se ha visto una de las cosas que nos ha dicho Chesterton, y además ha hecho una cosa terrible, en mi opinión, algo que me parece un signo de impiedad alarmante, y es ciertamente escribir según los postulados y la mentalidad, el odiernismo, es decir, y el presentismo, es decir, escribir según el dictado de la época y juzgar una época por el siglo en el que vivimos, o sea, según los valores del siglo XX y XXI en que fue escrita esta novela, ciertamente.
Y de eso se quejaba, por ejemplo, mi queridísimo G.K. Chesterton en un relato, La maldición de la cruz dorada, cuando se burlaba de un grupo, cuando Chesterton criticaba ciertamente que el Imperio Británico, en este año fascinado por ciertamente por el orientalismo y en este caso por la cultura egipcia. Era la época en que, por ejemplo, se había descubierto la tumba de Tutankamón por Howard Carter y Lord Carnarvon y sentían más fascinación por las culturas extranjeras que por los hombres que le habían dado la identidad a Inglaterra. Y esto se podría también hacer igualmente para todos aquellos que ciertamente, para todos los europeos, es decir, todos nosotros que nos hemos criado en un sistema y con unas tradiciones y en un contexto histórico determinado, todo lo que ahora tenemos, toda nuestra evolución ha sido por la obra de nuestros padres. Y por eso es absolutamente despreciable que una autora haya utilizado una novela para machacar y destruir y lanzar estiércol y basura sobre un periodo como la Edad Media, que es un periodo larguísimo que tiene exactamente 1000 años de historia. Y vuelvo a repetir que todo lo que dice que gran parte de lo que dice la autora es completamente falso e inexacto, y por eso es preciso atacarlo. Esta historia más o menos recoge una leyenda, pero la autora cambia un montón de cosas de esta leyenda. Ciertamente, lo primero que hace es que este personaje hacer que nazca en la época de Carlomagno. ¿Por qué? Para atacar a uno de los pilares más importantes de la cristiandad, como es Carlomagno. El personaje histórico está Joana, por ejemplo. Esta Joana, que nació en Ingelheim, tendría que haber nacido en el año 822. La autora cambia las fechas y la pone en el año 814 para que encaje con Carlomagno y poder así atacar su obra de evangelización. Cierto que Carlomagno hizo cosas verdaderamente deplorables, como aquí denuncia la autora, y una de ellas, por ejemplo, fue la forzada conversión de los sajones, en este caso de Viduquín de Viduquín, ciertamente, que fue convertido a la espada por Carlomagno, algo que estuvo realmente muy mal. Yo debo reconocer que en una cosa sí que tiene la autora, que tiene razón la autora Donna W, o sea, Woolfolk Cross, y es que ciertamente que la Iglesia ciertamente ha sido mucho más dura con los herejes y también con los judíos, aunque aquí brillen por su ausencia, de lo que, por ejemplo, ha sido con los paganos, y eso estoy ahí muy de acuerdo con ella. Pero lo que no estoy absolutamente de acuerdo es en que haya tratado de blanquear a los paganos como aquí más o menos ha hecho en un principio. Y no es lo peor que ocurre en esta novela de Donna W. Cross. Lo peor, ciertamente, es que primero, queriendo atacar al cristianismo, ciertamente omita y eluda ciertas cosas que los paganos han hecho. O sea, no solo los sajones, sino también los vikingos. Aquí ha habido, por ejemplo, un intento de edulcorar ciertamente la mitología nórdica, ciertamente. Por ejemplo, nos damos cuenta que lo que ha llegado de los ritos y los mitos nórdicos está cristianizado, por ejemplo. Entre ellos, tanto la Edad Mayor como la Edad Menor son recomposiciones hechas por autores cristianos. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo la Edad Menor, que fue escrita por un monje islandés llamado Snorri Sturluson, y la Jarklinga y el origen de los reyes nórdicos. Todo eso es obra de un obispo islandés. Y se han edulcorado precisamente porque se han edulcorado el tema del paganismo, los ritos salvajes que había, cómo esclavizaban, cómo secuestraban, cómo invadían pueblos, cómo mataban, cómo violaban, qué pasaba con las mujeres cuando cometían adulterio, porque aquí se habla muy bien de los vikingos, y no solo hablo de esta novela, sino también de otras series. Ciertamente, por ejemplo, no sé si conocen a ustedes a Infadlan, un personaje que salía en la película Devoradores de Cadáveres, escrita por Michael Crichton, también conocida como El Guerrero número 13. Pues al principio de esa novela, lo que muere un jefe vikingo y lo primero que hacen es sacrificar a las esposas con él. O sea, eso es lo que se hacía en la época de y los sajones hacían lo mismo antes de su conversión al cristianismo. Eso es lo que les quiero decir. O sea, el hecho de que no descarguemos solo únicamente la culpa en los vikingos, descarguemos la culpa en la gente que seguía estos ritos paganos. Yo vuelvo a repetirlo.
Y vuelvo a repetir una cosa, ciertamente es odioso convertir a la gente a punta de espada y por la fuerza, pero yo vuelvo a repetir otra cosa, que el cristianismo hasta el siglo IX no había convertido a nadie por la fuerza de la espada. Sí, es verdad, había sido muy violento con los judíos, había estado el caso de Hipatia, por ejemplo, y, nunca había buscado la evangelización por la fuerza. Eso es lo que les quiero decir. Las evangelizaciones que venían tanto de Irlanda como por ejemplo el intento evangelizador que se hizo de Inglaterra, fue por la vía pacífica, o sea, la conversión de Telberto de Kent, o sea, por ejemplo, las evangelizaciones de San Bonifacio. Todo eso se hizo por la persuasión, por la palabra. Irlanda se convirtió voluntariamente, igual que lo harían los islandeses en el siglo XI también, igual, o en el siglo X. Se convertirían voluntariamente y sin la violencia. Y eso es lo que les... Mientras otras religiones, no digo cuáles, pero están muy de moda y en boga, y nunca, estas autoras clarísimamente nunca las atacan, siempre han utilizado la violencia como pilar fundacional. Yo vuelvo a repetir que para mí el problema no son las religiones, que las religiones todas tienen algo de verdadero. Yo creo que la mía es la verdadera, pero eso no elude ni quiere decir ciertamente que eso no quiere decir que otras religiones tengan su parte de verdad. Yo creo que el gran problema de las religiones es que los humanos las utilizamos ciertamente para, para ciertamente dar cabida a nuestras bajas pasiones y por una forma de escape de la violencia. Por eso las religiones están mal vistas, pero eso puede pasar con cualquier ideología, eso ya les quiero decir. Comparen ciertamente todo lo que ha ocurrido en la Edad Media. Mi amigo, por ejemplo, Pablo J. Ginés, hizo un trabajo y un estudio, un artículo en religión, diciendo cuántas guerras de religión había habido, y no son tantas como ustedes parecen creer. La mayoría de las guerras son de carácter nacional. Y ciertamente los siglos en los que ha habido más muertos han sido los 2 últimos siglos. No tenemos nada. De esto ya, cuando lleguemos al final de la crítica, profundizaré un poquito más en este tema, pero eso es lo que les quiero decir, que no tenemos nada que reprocharles hasta a nuestros antepasados, que nosotros también tenemos mucho que callar y que ciertamente para eso estamos, para aprender, y que según avance la historia seguramente habrá más violencia y más persecuciones, y que no tenemos por qué ponernos tan estupendos simplemente por tener una tecnología más avanzada y una economía mejor. Por eso simplemente no tenemos por qué mirar por encima del hombro a nadie, absolutamente. A mí me parece que, y esto es una cosa que ya no solo del catolicismo, también por ejemplo del confucianismo, que es igualmente desastroso, ciertamente, que atacar a los antepasados es una forma de impiedad brutal, y por eso ciertamente novelas como estas son tan dañinas. No solo eso, la autora ciertamente se permite criticar por ejemplo, a San Pablo, acusándolo de machista, sin darse cuenta que es verdad que mandó callar a las mujeres y quizás puedan estar en inferioridad con el hombre según San Pablo. También habría que decir que Jesucristo está muy por encima de San Pablo y el trato que da a las mujeres es completamente distinto del que pudo dar San Pablo. Pero también olvidamos otros preceptos paulinos, como por ejemplo cuando dice ciertamente que maridos, amad a vuestras mujeres, que eso es lo que dice San Pablo ciertamente. Y yo quiero recordarles que Tertuliano es verdad que es un padre de la Iglesia, pero quiero recordar que este hombre fue acusado de herejía, perteneció a la herejía montanista, y ya hablaremos un poquito porque la autora en este tema, mostrando su naturaleza absolutamente puritana, porque yo creo que gran parte del feminismo tiene un componente realmente puritano, ya hablaremos porque ciertamente esta mujer tiene también muchas cosas que callar, Donna W. Cross, en esta novela. Tertuliano es verdad que es un dialéctico y un razonador extraordinario que ha defendido maravillosamente la fe, pero tampoco está exento de errores. Y en este tema seguramente esté muy equivocado. Pero yo quiero decirles que ciertamente hay muchas cosas que se omiten o que hay cosas de verdad. Se les vuelve a repetir que esta novela, a mi modo de ver, ciertamente tiene bastantes cosas que son tergiversaciones y manipulaciones. Ya hemos visto que la autora le ha interesado cambiar la fecha del personaje. Yo vuelvo a repetir una cosa, que si ciertamente
si hubiera tratado a las mujeres como dice la autora que se ha tratado a las mujeres, yo creo que francamente hubiéramos llegado a la extinción, ciertamente, de la especie humana. A mí, una de las cosas más graves de esta novela, les quiero decir, es el carácter absolutamente maniqueo y la ausencia de grises. Vemos que la protagonista es buenísima y la mayoría de los personajes masculinos son realmente abyectos. El padre de la novela es que el padre de la protagonista Joana, es decir, Gerberto, que sí, me ha aprendido el nombre de este canónigo inglés que se supone que fue a predicar a los sajones. Este hombre, este hombre parece un personaje salido del Marqués de Sade, un fanático. Muchas de las cosas, por ejemplo, que nos cuentan, como el tema de la persecución de brujas, más bien parecen cosas de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna, más que del periodo de la Alta Edad Media que nos quiere hacer creer la autora, ciertamente. Eso, por ejemplo, se ha visto aquí y se debe denunciar con fuerza y con firmeza también. Y bueno, y hay que reconocer que ciertamente los dos, que ciertamente aquí otra cosa que la leyenda nos ha dicho es ciertamente una cosa, y es que se supone que fue la madre la que le enseñó toda la educación a la hija, pero aquí ciertamente vemos cómo es el hermano Mateo el hermano de la protagonista Mateo, el que le va enseñando los rudimentos de las cosas. Quiero recordarles una cosa, que esta leyenda de la papisa Juana es, a ver, se dio por cierta en la Edad Media, pero no se dio por cierta hasta el siglo XIII. Fue resucitada por un dominico llamado Jan de Mailly y por un obispo llamado Martín el Polaco. Aquí habla de un liber pontificales, pero parece ser que la intercalación de ese liber pontificales fue, y reconociendo el pontificado de esta papisa Juana, fue muy tardía, ciertamente. Otra cosa, por ejemplo, es que se ha eludido una cosa, y es la estancia de la protagonista, tanto, por ejemplo, esta mujer, después de esto, pudo ir de monasterio en monasterio y aprender gran parte de las cosas, pero se ha eludido la estancia de la protagonista en Bizancio. Aquí se ha sustituido y lo que se ha hecho es darle un maestro griego llamado Esculapio, ciertamente, y se ha eliminado la estancia de la protagonista en Bizancio, y también que fue un médico judío quien le enseñó toda la sapiencia a la futura papisa Juana, o a Juan Ánglico, como se hacía llamar y como se hace pasar, ciertamente. Y luego también se elimina otro pasaje también muy sustancioso, que es el periodo en que la protagonista pasa a la corte de Carlos el Calvo. Y es entonces cuando sí, ya personalmente sí llega a los pontificados de Sergio II y León IV. Pero ciertamente hace algo inaceptable la autora. El pontificado de León IV, porque esta leyenda, quiero decirles una cosa, esta leyenda ciertamente parece ser que es del siglo IX, pero ojo, hubo autores que pensaron que podía ser del siglo XI, es decir, entre los pontificados de Víctor III, Urbano II, que es el Papa de Clermont, que convoca la primera cruzada, y Pascual II. Tampoco hay fechas. O sea, no se ponen de acuerdo en qué momento pudo ser. Y luego, ciertamente, vemos que este Papa tiene que estar entre León IV y Benedicto III, pero vemos que ciertamente el autor hace algo inaceptable, o sea, acortar el reinado del pontificado de León IV, el que construyó la muralla y venció a los musulmanes, y lo que hace es matarlo antes de tiempo para poder intercalar a su papisa. Pero es que hay un problema muy grave, que el único yo creo que hubiera tenido una solución muy fácil la autora, pero no la hace. La única que encaja en el tiempo es el Papa Benedicto III, que por cierto parece ser que no murió. También hay que reconocer una cosa, que la autora se ha basado, dice que más o menos no hay pruebas que muestren que ha habido un Papa Juan VIII en la época entre León IV y Benedicto III, ni monedas ni correspondencia. De hecho, la correspondencia que es de Ímaro de Reims muestra que ciertamente a León IV le sucede Benedicto III después de que el antagonista de esta novela, Anastasio el bibliotecario, se coronase antipapa, hiciese un motín y se coronase antipapa. Esto fue ciertamente abortado, y al final fue Benedicto III que llegó a conocer, por ejemplo, a Alfredo de Bexes y a su padre. Los llegó a conocer ciertamente porque estuvieron en peregrinación en Roma. Y lo interesante hubiera sido que Benedicto III hubiera sido el Papa Juan, pero decide que no hacerlo. Encaja con las fechas, pero
la autora decide no hacerlo y no hay ninguna prueba. Lo curioso es que sí que hay un Juan VIII, y ese Juan VIII va del año 872 al 882. No corresponde con el periodo que nos ha dicho, porque la autora nos dice que este papa dura 2 años y 9 meses. No encaja con el pontificado de Juan VIII, ciertamente. Aparte que nos ha mentido en otras cosas. Por ejemplo, llega a decir que el antagonista de esta novela, Anastasio el bibliotecario, que su padre se llama Arsenio, cuando no es su padre, es su tío y es obispo, ciertamente. O sea, nos ha mentido en la filiación. Y luego, otra de las cosas es que se alarga enormemente la vida de Arsenio el bibliotecario. Ciertamente vemos que este personaje fue excomulgado por León IV, luego es repuesto por Nicolás II, pero la autora por alguna razón, por Nicolasi, es repuesto por el Papa Nicolás, y luego, por alguna razón que se nos escapa, la autora obvia que luego Adriano II condena a este papa porque un sobrino de este señor, Eleuterio, habría secuestrado a la hija del papa, la habría violado y luego la habría matado, y que ciertamente por eso se tuvo que dar a la fuga. La autora hace que más o menos este personaje dure hasta el año 897, pero no hay pruebas de que llegase a vivir tanto, porque en el año 879 era un tal Zacarías Agnani quien ostentaba el puesto de bibliotecario. No hay restos de la documentación que nos diga que ciertamente que nos diga que Anastasio el bibliotecario llegase a vivir tanto tiempo. No lo hay. Lo digo porque más o menos es la época en que el Formoso es sacado de su tumba y es depuesto y juzgado por Esteban, que esto aparece aquí en la novela. Así que ciertamente el epílogo desastroso que por parte de la autora, donde se nos cuesta ciertamente el hecho de que, bueno, esta intriga que más recuerda un poco a Marion Zimmer Bradley que a otra cosa, o sea, el disparatado epílogo no tiene fundamento ninguno. Otra de las cosas que más o menos había justificado la autora, ciertamente, es el hecho ciertamente de que ciertamente había una silla para demostrar ciertamente que el Papa era hombre, pero parece ser que la silla era una silla normal y que ciertamente no era una silla curul. Y que en realidad no era tanto para descubrir ciertamente si el Papa, la persona que llega al trono de San Pedro es un hombre o no, sino que parece ser que según un texto del Levítico, esto no sería para demostrar que es una mujer, sino precisamente para demostrar que no es un eunuco. Ciertamente porque había un texto del Levítico que hablaba esto en contra del tema de que los eunucos ostentasen cargos, se les quiere decir. Había una herejía llamada la herejía valesiana que era combatida y la castración no se podía permitir que ningún castrado llegara a ser papa. O sea, eso ya se hablará cuando me toque reseñar la crítica de Cónclave de Robert Harris, pero ya se les puede asegurar que el final que el autor ha previsto sería imposible, porque ciertamente todo se han tomado medidas para que ningún eunuco o ser andrógino llegue a ser papa. De eso se trata precisamente, y no tanto de que sea el tema de una mujer. Quiero recordarles aparte otra cosa. Esta mujer en la novela tiene un amante llamado Geroldo. Geroldo ciertamente. Pero por lo bien es que no existió ningún papa, no existió ningún Geroldo. Parece ser que el amante, porque esto parece ser que fue un fraude y una estafa, y el pueblo romano no mató al Papa Juan VIII porque fuera una mujer, no. La mató porque era una aventurera sin escrúpulos y porque era una impostora y porque se había hecho pasar y porque había estafado a la gente. Por eso. Y su cómplice y el que la deja embarazada, porque esta mujer tuvo a su hijo, se llama Lamberto de Sajonia, no Geroldo. O sea, si la autora nos ha engañado en estos hechos, ¿cómo sé que no nos ha engañado en más cosas de las que nos ha dicho? Aparte que la autora tiene más fallos en la novela. Por ejemplo, cuando quiere denunciar el tema de la intolerancia religiosa y habla de la persecución que hay en el siglo IX, en lugar de hablar de los paulicianos, que yo creo que era eso lo que quería hablar, los confunde y habla de los paulinos. O sea, los paulinos, o sea, que no tiene ni pajolera idea. Yo creo que esta mujer también siente, ya hablaremos por qué, pero esta mujer esta novela tiene un componente gnóstico muy fuerte y hay como una especie
de aprecio por las herejías, tanto por las herejías, en este caso maniqueas y gnósticas. Ya hablaremos cuando hablemos del tema de Godescalco, que es otro personaje real que yo creo que es necesario muy ciertamente aquí reseñar el tema, ciertamente. Ya se les ha dicho que hay muy pocos personajes varones que se escapen de la ira de la autora. Yo creo que está el hermano de la protagonista, Mateo, está Geroldo, está este tal Benjamín y luego está Esculapio y poco más. Y los papas, yo creo que Sergio II y León IV, que eso sí que se les debe reconocer que no salen muy mal parados, eso sí que se les debe. Pero el problema es que lo de la autora es machacón, o sea, a los hombres oprimiendo y maltratando a las mujeres. Y el tema es que es cansino, ciertamente. Es un tema absolutamente cansino, ciertamente. Hay otra cosa que ha cometido la autora un error, por ejemplo, y es porque uno de los monasterios en los que está la autora es uno de los monasterios más famosos de Alemania, es el monasterio de Fulda. Ese monasterio es benedictino, y yo no entiendo cómo la autora ha podido cometer un error tan grave, porque el hábito de los benedictinos no es gris, como sostiene esta autora, es negro. Los benedictinos son conocidos como la orden de los monjes, la orden de los monjes negros. De hecho, en Inglaterra se les llama los Blackfriars, los Blackfriars. La abadía de Westminster estaba regida por los benedictinos y era la única orden que existía en Europa. No había más órdenes religiosas. Hay un intento precisamente en la época de Ludovico Pío de reformar un poco la orden con Benito Aniano, con Vitiza, que es un monje visigodo que viene aquí. Aparte de que se exagera enormemente, ella dice que es una de las épocas más oscuras y más ignorantes de la historia. Ya hablaremos de esto y ya luego más tarde lo desmontaremos, pero había un intento muy importante por medio de la escuela palatina, creada por Carlomagno, de volver a resucitar las glorias tanto de Roma como de Grecia, ciertamente. Y esto lo dice Thomas Woods. Carlomagno es verdad que no era una persona muy culta, pero se rodeó lo de lo mejor y recurrió al mejor hombre posible para combatir ciertamente el analfabetismo, como es Alcuino de York, Alcuino de York es discípulo de Beda el Venerable. Y este Alcuino de York tenía un discípulo que aparece aquí en esta novela y que es tratado con una crueldad infame, como es Rábano Mauro. Ya me parece muy grave que la novela que me recuerda un poco a Ken Follett, sea tan maniquea y con tan pocos matices, ciertamente, pero a mí lo que me parece intolerable es que ciertamente, es verdad que el trato que le da Rábano Mauro a Godescalco es cruel, es muy inhumano y eso es innegable, no lo podemos negar, pero lo que es inaceptable es que se utilice esto para calumniar a un personaje histórico, y eso me parece a mí inaceptable. Es una época extraordinaria la época de Carlomagno porque tenía pensadores de la categoría de Paulino de Aquilea, Paulo Diácono, Notker, Teodulfo de Orleans. Tenía grandísimos, Benito Aniano, del que ya hemos hablado, Eginardo, que escribió una Vita Caroli, que más o menos resucitaba. Era una época, era una época en la que se intentó resucitar la cultura después de la caída de los visigodos en manos del Islam, un siglo antes, ciertamente. De este tema les puede hablar mi amigo Daniel Gómez Aragonés. Es que es increíble, ciertamente, cómo se puede frivolizar por temas ideológicos. Es así. Ya hablando propiamente de la novela, yo creo que se puede hablar que ciertamente también es muy cruda esta mujer con las mujeres. Por ejemplo, el personaje, aunque la protagonista la perdona, vemos que Gudrun es un personaje sumamente egoísta que lo que quiere es retener a su hija y, bueno, se mantiene hostil a esto. Y luego, como suele ocurrir con ciertas feministas, suele ser muy dura con las mujeres que no están de acuerdo con sus postulados ideológicos. Y esto pasa con la esposa de Geroldo, sí. Porque el personaje de Geroldo, que va a ser el presunto amante de la protagonista, tiene una esposa llamada Richil, y que es tratado como una demente, como una fanática religiosa y como una mujer poco caritativa que es incapaz de cuidar ciertamente de la protagonista y que tiene celos patológicos de ella. Pues bien, resulta que la protagonista se enamora y tiene relaciones con Geroldo estando él casado. Y en lugar de hacer lo que creo que sería lo lógico,
que es, ya tiene los testigos, porque había una persona, en este caso, una persona que es hostil a la protagonista, como es Odón, que los ha visto en acción. Algunos me podrán decir que no llegaron a consumar el acto, pero sí es evidente que podrían, los personajes sabiendo que tienen, que puede haber un riesgo de relación adulterina, perfectamente podría haber recurrido y haberla juzgado por adulterio y haberla matado, porque eso sí que podía ocurrir en la Edad Media, señores, eso sí. Pero qué casualidad que la autora eso lo deja pasar ciertamente. Y lo que hace es intentar casarla ciertamente con un personaje, con el hijo del herrero, un tal Bodo, y para eso chantajea al obispo, que se supone que el obispo vive en concubinato y eso ya está siendo muy perseguido. Se supone que por la jerarquía eclesiástica carolingia, se supone que ya ha muerto Carlomagno, está Ludovico Pío, pero Ludovico es más piadoso que su padre y tiene mayor celo religioso y eso lo quiere poco a poco, lo quiere ir poco a poco imponiendo ciertamente y por eso se muestra tan celoso en ese tema. Luego hay otras cosas que a mí me han escandalizado de esta novela y es ciertamente, ya les hemos hablado del componente gnóstico. A mí una de las cosas que más me ha espeluznado y me ha puesto los pelos más de punta es el tema de, el tema este, y es aquí donde se muestra la verdadera naturaleza de la autora y se demuestra el carácter gnóstico, igual que lo tenía el socialismo, que empezó siendo una secta gnóstica y al final degeneró en satanismo y también en ateísmo, con el socialismo científico de Karl Marx. Pero esto también ocurre lo mismo, ciertamente, y se ve aquí. Más o menos, la autora nos dice, en un debate dialéctico que tiene con el personaje de Odón, que considera que las mujeres son inferiores a los hombres, llega a decir para justificar que la mujer peca por amor al conocimiento. O sea, que Eva pecó por amor al conocimiento. No, señores, no fue por amor al conocimiento. No, eso es lo que buscan los gnósticos. La tentación era muy clara, y es que ciertamente se peca, lo que les promete el demonio es que serán como dioses, o sea, lo que viene es a suplantar a Dios. Si me hubiera dicho que la mujer peca porque quiere a su marido y porque quiere compartir con él esa gloria, todavía podía haber justificado, pero lo que es inaceptable es que justifique que quiera derrocar a Dios, como más o menos nos lo ha dicho. Y hay otra cosa que a mí también me ha hecho que se me ponga los pelos como escarpias, cuando esta autora ha reivindicado a uno de los pensadores ateos del periodo, como es Tito Caro Lucrecio, y haya justificado y lo haya considerado como el padre de la ciencia y del pensamiento moderno, prescindiendo de Platón o, por ejemplo, de Aristóteles, que les cuadra muchísimo más, o gente como Aristarco de Samos, que ni siquiera ha recurrido a Demócrito ni a Carneaces, ha recurrido a Lucrecio, que es un poeta romano del siglo I, igual que luego sería Cátulo. O sea, ha recurrido a este personaje para... Y además otra cosa, negar la resurrección de Cristo como más o menos hace. En este caso por la alegoría de unos famosos lobos que se supone que el incompetente de Odón cree que ciertamente esos lobos pues lo que hacen es morir y su madre les da lametones y resucitan a los 3 días. Eso se ha hecho precisamente para cuestionar el dogma de la resurrección, lo que es para mí gravísimo en aquel tiempo, ciertamente, y por lo que yo creo que esta novela hay que rechazarlo. Volviendo al tema de la boda personal, la boda de... Es que la solución que se da para resolver el tema yo creo que es de mala novelista. O sea, mi padre, por ejemplo, una de las cosas que censuró a la novela del nombre de la rosa es el final que se da. Yo creo y esto lo hacía mucho J. Mallorquí, o sea, yo creo que la autora se ha visto una solución sin salida, no sabía cómo resolver la trama y y esto sí que lo confiesa la autora en su epílogo. Confiesa ciertamente que adelantó los acontecimientos para escapar de una situación que se le había descontrolado perfectamente y esto hace que, por ejemplo, provoque que la mayoría de los personajes tengan un final funesto, ciertamente, en la subtrama esta, y es cuando entonces la protagonista se va a la abadía de Fulda, y es cuando se empieza ahí el ataque es cuando empieza ciertamente el ataque contra Rábano Mauro, por ejemplo, contra el abad Rábano Mauro. Es verdad que solo son unos pocos monjes los que son atacados sin piedad.
es verdad que llega a decir que hay una mujer culta llamada Judith, pero sigue con la matraca del machismo, del dominio patriarcal, de la Edad Media, y presentando unos monjes fanáticos. O sea, eso a mí, desde luego, y desde luego hay una de las intrigas, que es la de Arne y su hermana Arnalda, que, en fin, es de Aurora Boreal. Ciertamente la trama mejora un poco, y yo creo que también, como diría ciertamente Plinio y la segunda parte del Quijote, no hay libro tan malo que ciertamente no tenga nada bueno, ciertamente. Por ejemplo, este libro tiene cosas buenas. Por ejemplo, los libros a los que ha recurrido personalmente la autora para justificar, para dotarse de conocimientos, lo cual prueba y demuestra una cosa. Y aquí tenemos otro libro que demuestra que en la Edad Media no eran tan ignorantes. Miren, aquí se lo paso, la imagen descartada de C.S. Lewis. Yo ciertamente les quiero decir que, de verdad, yo no creo que sean tan ignorantes como estas personas del medievo, como nos los quiere presentar la autora de esta novela, ciertamente. Yo estoy seguro de que no lo son, completamente. Y por ello me parece sangrante perfectamente lo que hace. Tomando en cuenta que el autor ha prescindido de la etapa francesa y la etapa bizantina, yo creo que ahora ciertamente... Bueno, y lo otro muy interesante es el ver cómo resuelve Geroldo el tema de cómo retuerce perfectamente las ordalías, las vergel y los juicios de Dios, ciertamente, para, por ejemplo, hacer justicia. A mí lo de los pleitos de Geroldo me gustó muchísimo. Geroldo, quiero recordarles que es este conde que acoge a la protagonista, Juana, y que ha tenido ese problema con su esposa, que le tiene celos. Y ha llegado un momento en que piensa que la protagonista está muerta y entonces se ha dedicado a gobernar sus tierras. Luego ya tomará otra decisión que la llevará a reencontrarse con la protagonista. Pues este hombre hace algo muy bonito, que es los pleitos. Yo creo que están muy bien hechos, ciertamente. Y yo creo que otra cosa que podemos salvar de este desastre de novela es ciertamente los pontificados de Sergio II y de León. Es verdad que yo creo que ha añadido un montón de cosas de su cosecha la autora, pero bueno, yo creo que ciertamente, sobre todo el pontificado de León IV, están muy bien contados, ciertamente. Yo creo que están bastante bien contados esos pontificados y eso creo que está muy bien. Y también está muy bien el tema de cómo la protagonista, ya cuando llega a ser sumo pontífice de la Iglesia Católica, cómo salva a su amante de las circunstancias, de cómo salva al final un poco, en una especie, y cómo hace el tema de la ordalía. Lo que yo no sé es por qué, siendo Geroldo un guerrero, no recurre al juicio de Dios. Precisamente nadie le podría haber anulado la posibilidad del juicio de Dios o el combate personal. ¿Y por qué se empeñan en la ordalía? Pero bueno, yo creo que yo creo que la forma en que la autora escapa de ese dilema no está nada mal, pero yo vuelvo a decirles, vamos a volver a un tema muy interesante, que es el tema de Godescalco. Godescalco es un hereje que existió en torno al siglo IX, y en esta época. Es uno de los pocos herejes que hay en la Edad Media, no hay muchos conocidos. La autora considera que sí, que ciertamente en la Edad Media hubo, pero no hay pruebas de que ciertamente se hayan manipulado o se hayan quemado documentos para ciertamente negar que pudo haber más. Pues este Godescalco fue famoso por creer en la predestinación, algo por lo que fue muy elogiado por Jan Hus y por Martín Lutero. Este hombre, por ejemplo, considera que tiene una naturaleza pesimista y considera una cosa en la que se va a adelantar, por ejemplo, a los jansenistas, que yo y mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada hemos criticado. El hecho de pensar que Dios murió por los elegidos, ciertamente, y no ha muerto por todos. Yo he dicho en mi crítica que vamos a suponer que para mí es una herejía terrible. La autora, en el cambio, piensa que no es una herejía, que esto es perfectamente legítimo, que San Agustín ha justificado todo esto. Vamos a darle por bueno el tema de San Agustín. Yo sigo pensando que lo que ella cree que son los escritos de San Agustín son manipulaciones e interpolaciones de protestantes y calvinistas sobre el tema. Vamos a pensar que Lutero no cogió los textos de San Agustín, como cogió también los textos de la Biblia y los manipuló en su propio beneficio. De ahí el problema de las traducciones. El problema de las traducciones no es que se traduzca a otro idioma, es que tú cojas y pongas cosas de su cosecha, que es lo que pasó con Wycliffe, por ejemplo.
y luego lo que pasará con Lutero. Por eso se oponía a la gente a las traducciones, no porque estuviera mal que se tradujesen en lengua vernácula, sino por lo que podía poner el traductor de su cosecha. Y ese fue el problema que también tuvo Fray Luis de León, por ejemplo. Ese era el problema, y no ciertamente que se tradujesen las cosas a lengua vernácula. Pues ciertamente yo vuelvo a repetir una cosa. Lo primero, la autora dice que los obispos son unos ignorantes y que no han leído a San Agustín y que San Agustín justificaba perfectamente la predestinación. Muy bien. Quiero recordar una cosa. San Agustín tuvo un altercado muy fuerte con los pelagianos. Los pelagianos creían que uno podía salvarse por sí mismo y que no necesitaba ni a los sacramentos ni a Dios, que uno se salvaba por sí mismo. Quiso combatir esta herejía y yo creo que se pasó de frenada. Yo creo que para mi modo de ver, San Agustín cometió un error y se pudo pasar de frenada. No todo lo que hizo San Agustín estuvo bien. La forma de enfrentarse a los donatistas, en un principio intentó convencerlos y persuadirlos con argumentos de que abandonaran su herejía, pero como no pudo hacerlo, también recurrió a la violencia. Y quiero recordar que también se equivocó en el tema de América. Es verdad que no negó la existencia de América como había hecho su colega Lactancio, pero él pensó que nunca podría, que no estaría habitada, que era imposible que se llegase a esas tierras. En aquel tiempo era imposible que se llegase, pero estaban habitadas, pero él no sabía lo del estrecho de Bering. Quiero decir que San Agustín es un gran teólogo, el más grande. Yo creo que la ciudad de Dios merece ser leída por todos mis suscriptores. Pero les quiero decir una cosa, San Agustín es un obispo, no es el Papa, no es infalible. Y yo vuelvo a repetir, que me da igual lo que diga San Agustín. Que lo diga San Agustín no quiere decir que sea verdad. Tiene más posibilidades de serlo, cierto, pero vuelvo a repetir, que lo que importa es lo que diga el Papa, no lo que diga San Agustín, aunque sea una fuente de autoridad innegable. Y yo creo que es una falta de caridad enorme justificar que hay unas personas que ya se han salvado y otras que se han condenado ciertamente. Y es que hay una cosa muy grave, es que la autora además acaba condenando a Godescalco, acaba condenándolo porque no puede hacer cambiar a los obispos de opinión. Corcho, tú eres el Papa, tú eres infalible en materia de fe, aunque el dogma se instaurase en el siglo XIX. Si tú dices que Godescalco es inocente, pues los obispos lo van a aceptar, lo van a acabar aceptando. Pero no, como eres una cobarde, porque es una cobarde la protagonista, si verdaderamente tú crees que Godescalco es inocente, pues di que es inocente, pero lo que no puedes hacer ciertamente es lo que hace la autora. Primero, hacernos creer primero decirnos que no ve nada, que lo único que ve es que es una filosofía, una teología muy pesimista, pero que no ve pecado. Pues claro, no ve pecado. No ve pecado, ¿por qué? No ve pecado porque es el dogma de la herejía cátara, que va de eso. Hay unos puros y otros que se van a ir al infierno, todos los demás. Es el dogma de los husitas, es el dogma de Lutero, es el dogma de Calvino. Claro, por eso no lo ves pecado, porque en el fondo lo que se esconde detrás de tu ideología, señorita Donna W. Cross, es ciertamente una cosa. Lo que se esconde es un puritanismo, y es lo que hay en ciertas mentes. Eres una mujer que ha perdido la fe en Dios y en el cristianismo, pero sigues creyendo en los dogmas y en la estrechez de mira del puritanismo. Por eso no atacas al protestantismo, a pesar de que es infinitamente más misógino de lo que pudiera ser la Iglesia Católica. Porque hay que decir una cosa, esta leyenda fue utilizada por los enemigos para atacar a la Iglesia, y como una forma de misoginia. Este relato primero fue novelado en el siglo XIX por un griego llamado Emanuel Roidis, que lo pueden encontrar ustedes en Alianza. Este hombre era un griego anticlerical, al estilo un poco de Kazantzakis, incluso más radical que Kazantzakis, porque Kazantzakis, yo creo que cuando escribió La última tentación de Cristo no pretendía ser un hombre sacrílego ni blasfemo, pero este hombre lo que pretendía es ofender al cristianismo y escribir un relato totalmente anticlerical y ateo. Eso era lo que pretendía, burlarse de la Iglesia. Y de la Iglesia ortodoxa y también de la Iglesia católica, cuando escribió Roidis. Y esto también lo han hecho Alfred Harry y también un escritor llamado Lawrence Darrell, que es muy famoso por la historia del cuarteto de Alejandría, que eso mi amigo el profesor Manuel Fonseca lo conoce mucho a Lawrence Darrell. Me ha hablado mucho de él. Pero lo que les quiero decir es que esta leyenda fue utilizado por los bizantinos,
fue utilizado por Guillermo de Ockham, en este caso para atacar a su archienemigo, que era el Papa Juan XXII, Jacques de Sceaux. Si quieren conocer a este personaje, lean, por supuesto, la saga de los Reyes Malditos de Maurice Druon. Léanlo porque yo creo que este tema les va a interesar muchísimo. Y luego, ciertamente, también me gustaría personalmente también este tema, por ejemplo, una de las cosas que incide la autora es que Jan Hus preguntó sobre este tema. O sea, es otra cosa. Tanto Jan Hus como Lutero utilizaron el tema de la papisa Juana para atacar ciertamente a la Iglesia Católica y para demostrar que es una Babilonia y para demostrar que es una institución tan corrupta que hasta una mujer llegó a ser papa. O sea, lo que tú quieres presentar como un icono del feminismo, en realidad es del más rancio machismo y de la más rancia misoginia. Yo me siento un poco de pena no haber podido recibir la ayuda de Aini y de la alienada, y estoy seguro de que al gran patriarca le habría gustado mucho hacer este vídeo y me hubiera gustado haber contado con su colaboración. Pero ciertamente lo que se les quiere decir a mis suscriptores es que ciertamente me habrían ayudado mucho con este tema, porque son dos mujeres que han sido muy críticas con el feminismo, tanto Aini y como la alienada, y me hubiera gustado que me hubieran aportado su saber. Sobre todo el gran patriarca, que tenía unos fundamentos, pero bueno, yo como historiador creo que espero haber podido estar pudiendo refutar esta leyenda con perfecto acierto. Una de las cosas que quiero decirles es que aquí se ha hablado ciertamente de la incapacidad de la mujer. Se nos ha hablado de que este siglo era bárbaro. Yo quiero decirles una cosa a mis suscriptores. ¿Cómo es posible que un siglo más tarde, un siglo desastroso, como es el siglo X, que es conocido como la era de la pornocracia, el siglo de hierro, donde los papas iban siendo asesinados, y donde dos mujeres, Teodora y Marocia, madre e hija, iban imponiendo a sus diferentes amantes y los iban poniendo en el tono de San Pedro? ¿Cómo es posible que la mujer, que era un ser maldito, que se supone que no tenía ningún derecho, tuviera tanto poder de ir poniendo papas? Muy probablemente, y en eso estoy de acuerdo con mi hermana, muy probablemente esta leyenda surgiese a partir de la familia de los teofilactos, en este caso de Teodora y de Marocia. Y luego este tal Alberico, que fue el del Papa Juan XIII, por ejemplo. Esto, si quieren conocer un poco esta época, yo les recomiendo leer un libro que me regaló mi padre en el año 2000 llamado El libro de los malos papas de Chamberlain. Yo se lo reconozco. Y si quieren conocer un poquito más el tema de Teodora y de Marocia, también les recomiendo la novela de Alfonso S. Palomares de El Evangelio de Venus. Yo es lo que quiero decirles. Pero aparte de eso, en el siglo X hay una monja alemana muy famosa llamada Roswitha. Esa mujer escribía poemas, obras de teatro y era canonesa. O sea, si verdaderamente lo que esta mujer quería era sabiduría, ¿por qué no ingresó en un convento de monjas? ¿Por qué se hizo pasar por hombre? ¿No será que en el fondo todo lo que nos ha contado Tona W. Cross es falso? Y más o menos no ha querido ella más o menos emular a una escritora llamada Marion Zimmer Bradley. Esta mujer, Marion Zimmer Bradley, es famosa por sus historias paganizantes y temas célticos. Es la autora, por ejemplo, de Las nieblas de Avalon, ciertamente, que son muy famosas porque presentar una visión en que la pobre mujer es oprimida por el machismo, y Morgana, que es un mito feminista, es considerada como una bruja malvada que se ha opuesto al rey Arturo y que se le ha denostado su carácter por ser mujer. Eso es lo que nos pretende contar la autora. Y muchas de las novelas de la autora generalmente son mujeres que se tienen que disfrazar de hombre para que se demuestre su valor. Pues quiero decirles una cosa. Esta Marion Zimmer Bradley tuvo 2 hijos y los maltrató y abusó de ellos. Y eso es innegable. Es innegable. Y esto es uno de los referentes de esta señora. Y eso es una de las cosas que me hizo desencantarme del feminismo. Estuve viendo la vida de las mujeres, de Gerber Pirkel Gilmans, esta mujer que tuvo una depresión, su marido la llevó a un balneario para que se curase, y cuando se curó lo abandonó, y al final acabó suicidándose esta señora, y es conocida por sus opiniones racistas contra los judíos y las personas de raza negra. Esta era Gerber Perkins Gilmans. Margaret Sanger, una mujer que fomentó el aborto hasta límites obscenos, y que es la madre, no quiero decirles cómo era Simone de Beauvoir, una mujer que llegó a practicar la pedofilia y que llegó a justificar a los regímenes más totalitarios, y que es famosa por su carácter amoral y que fue una mujer cornuda que permitió que Sartre le pusiera los cuernos cuando le apeteciese. Estos son los iconos, y no quiero hablar de gente como
como Firestone, Sulamita Firestone, por ejemplo, y otras, o Susan Faludi, o Naomi Wolf, o Germaine Greer, que son otras pioneras del feminismo, o Julie Bindel, que llega a decir que a los hombres hay que meterlos en campos de concentración. No les quiero hablar de estos temas porque es que vamos, ya me censurarían el vídeo por odio, pero vamos, ya por lo menos los dejo caer. Yo ciertamente más o menos lo que deseo, lo que iba a decirles es que esta Rosvita llegó a escribir obras de teatro, poemas y otro tipo de cosas. Y aparte, no era la única mujer famosa. En ese monasterio en el que estaba la monja Rosvita también estaba la sobrina del emperador Otón. Estaba ahí su sobrina, la monja Gosberta, y eran personajes perfectamente famosos, y eran mujeres. Años más tarde, y el tema de la mujer en la Edad Media, yo les recomiendo leer a Regine Pernod y también un libro de la historiadora Eileen Powers para demostrar y desmontar la mentira de la misoginia. La plena Edad Media precisamente fue una época en que la mujer tuvo infinitamente más derechos que en toda la época pasada de la historia. Para mí, la época de la plena Edad Media, que va del siglo XI, una vez que hemos superado el terrible siglo X, con las invasiones islámicas, con las invasiones vikingas y con las invasiones húngaras, ciertamente es una época de esplendor como nunca las ha conocido otra en la historia, y solo se pudo malograr solo se pudo malograr este periodo por culpa de la peste negra y por los sucesos del siglo XIV, con esos reyes niños y con las guerras interminables, entre ellos la guerra de los 100 años. Por eso la mala imagen de la Edad Media y por los ideólogos del Renacimiento, donde paradójicamente las mujeres perdieron derechos. Tuvo que ser un humanista como Baltasar de Castiglione, no Maquiavelo, paradójicamente, ni ninguno otro de los padres del Renacimiento. Tuvo que ser Baltasar de Castiglione, un hombre filo-español el que volviera otra vez a hablar bien de las mujeres. Por ejemplo, Luis Vives tenía una opinión muy negativa de las mujeres, e igual que Erasmo. Es verdad que, por ejemplo, Santo Tomás Moro las educó a sus hijas, pero yo creo que con el erasmismo perdieron, y aún así, si el erasmismo ha pervivido fue porque mujeres como nuestra reina Isabel la Católica lo promocionó en Castilla, y también porque Catalina de Aragón también hizo lo mismo en Inglaterra, alfabetizando ciertamente. Por eso, y eso es lo que les quiero decir ciertamente, que no se crea la propaganda sistémica ciertamente de estos libros. Yo quiero decir una cosa, que es vergonzoso ciertamente cómo las ideologías han ido destruyendo y corroyendo y distorsionando nuestra visión de la historia. Y sobre todo, yo hay una cosa que no aguanto, el odiernismo y el presentismo, y que ciertamente se haya machacado un periodo como la Edad Media, hablándonos de las cruzadas, de la violencia y del barbarismo, y de que eran gente inculta y fanática, y luego ciertamente veamos un siglo como el siglo XX, donde ha habido más persecuciones, más guerras que nunca, más hambre, y está el tema del aborto, que el aborto es que clama al cielo la cantidad de millones de niños asesinados, y vemos cómo ciertamente se hunden gente en nuestras playas engañados por mafias y explotados, y aquí nadie dice nada, ni habla nada mal de esta época, quizás, pero bien que se dedican a denostar a nuestros antepasados, que lo que merecen es reverencia, porque, como decía Chesterton en La democracia de los muertos, todo lo bien que hemos disfrutado y todos los placeres materiales y todos los derechos que hemos tenido han sido gracias al esfuerzo de nuestros antepasados, que lucharon para que tuviésemos un mundo mejor. Y hay veces que este mundo no es una visión progresista de la historia hacia el progreso, como decían más o menos Isaac Asimov o Ayn Rand. No. Hay veces en que hay momentos de estancamiento y hay momentos sombríos y siniestros. Y eso es lo que más o menos puede que lleguemos a conocer. Yo ciertamente lo único que puedo decirles antes de terminar esta novela, que por supuesto voy a evaluar con un 1/5, lo primero que deseo decirles es ciertamente que me gustaría acabar esta novela diciendo que ojalá volviésemos a poner a Dios en el centro. Y esta vez, igual y como decía mi querido G.K. Chesterton, pongamos al cristianismo practiquemos el cristianismo, pero de verdad. Y quiero finalizar, mis queridos suscriptores, con el grito que decía mi querido Hilaire Belloc, que Europa es la fe y la fe es Europa. Y esto se puede entender, que Occidente es el cristianismo y que el cristianismo es Occidente. Y ciertamente,
y espero que si lo perdemos sean los pueblos africanos y asiáticos que nos devuelvan la fe que hemos perdido. Nada más, y que Dios les tenga en su gloria y que bendiga a quien y que bendiga a todas las personas que vean este vídeo.